Hola, ¿qué tal a todos, estimados estudiantes? Les doy la más cordial bienvenida a esta nuestra primera sesión de este módulo 11 llamado Representaciones Simbólicas y Algoritmos. Mi nombre es Berenice Acevedo García y tengo el gusto de poder acompañarlos en este curso donde vamos a estudiar temas muy importantes relacionados a lo que son matemáticas, diferentes ramas de ella y algunos temas relacionados también a lo que es la física. Entonces, en esta primera sesión vamos a abordar la unidad número 1 llamada magnitudes y números reales. Y bueno, vamos a comenzar. Como les comentaba, esta sesión la estoy grabando fuera de línea debido a que en los cambios que hizo YouTube y en las herramientas que usamos para poder hacer las sesiones síncronas, al hacerlas de forma síncrona, es decir, en vivo, se escucha el sonido cortado, la imagen no se transmite correctamente, se ve muy borrosa. Entonces es por eso que decidí grabarla fuera de línea y subirla y compartirles inmediatamente al terminarla la grabación, compartirles el video para que ustedes lo puedan checar, y de esta forma pues no hago que ustedes pues citarlos a cierta hora y después que sabiendo que no están funcionando las herramientas para transmitir. Entonces bueno, en esta semana lo vamos a manejar así y yo voy a seguir revisando las opciones que hay para seguir transmitiendo en vivo en semanas siguientes. Muy bien, entonces el contenido de esta presentación, de esta sesión número 1 es el siguiente. Vamos a revisar los objetivos tanto de esta unidad como de esta sesión. Vamos a también a ver lo que son los temas que vamos a estudiar en esta semana número 1, relacionadas a lo que son clasificación de números, magnitudes, etcétera. Bueno, vamos a revisar también las actividades que tenemos esta semana número 1. Vamos a ver algunas propuestas de cómo pueden ustedes resolverlas y vamos a explicar punto por punto qué es lo que piden y lo que les solicitan. Después les voy a dar algunas recomendaciones generales que les van a servir tanto para esta semana como para semanas posteriores, para que ustedes puedan pues llevar a cabo su trabajo lo mejor posible y tratar de obtener el mayor puntaje. Y finalmente les voy a dar instrucciones de cómo hacerme llegar sus preguntas y sus dudas, ya que esta sesión es fuera de línea, entonces les voy a indicar cómo hacerlo. Muy bien, entonces bien, los objetivos de esta unidad número 1 es que utilicemos los números reales en la resolución de problemas relacionados a diversas áreas del conocimiento y el entorno. Entonces, basándonos en este objetivo de estudio de la unidad número 1, el objetivo de esta nuestra primera sesión es que ustedes al finalizar la sesión se llevan una comprensión más general y más clara de los temas que se abordan en esta unidad número 1, que principalmente son sobre números reales, operaciones básicas con esos mismos números, entre otros temas, y que se vayan familiarizados con lo que van a hacer en sus actividades de esta semana. Muy bien, entonces vamos a comenzar viendo los temas de esta semana. Muy bien, entonces, bueno, como ustedes ya habrán visto si ya revisaron sus materiales de plataforma, en lo que son las matemáticas hay una clasificación de lo que son los números, ¿sí? Hay una clasificación de estos. Lo que nosotros vamos a ver aquí en este curso es la subrama de esta clasificación de números que se denominan números reales. Entonces, ¿por qué números reales? Bueno, hay otra clasificación, aparte de los números reales en matemáticas, hay otros números que se llaman números imaginarios, pero eso no los vamos a ver aquí porque esas son matemáticas más avanzadas y se ven en otros cursos de matemáticas, generalmente en lo que son ciertas carreras universitarias. Sí, en el bachillerato vemos lo que son los números generales y aprendemos a usarlos. Muy bien, entonces dentro de los números existen lo que es una clasificación que se denomina números reales, y dentro de estos números reales hay ciertas ramas que vienen siendo los números enteros, que se denominan con una Z,
¿sí? Los números reales se van a representar con una R con dos palitos verticales como la que tenemos en pantalla. Dentro de estos números reales tenemos lo que son los números enteros que se representan con una Z, los números naturales que se representan con una N, y los números racionales que se representan con una Q, ¿sí? Entonces, estos son los números que nosotros vamos a echarles una repasada ahora mismo. Muy bien, entonces tenemos como primera subclasificación de los números reales a los números naturales. Entonces, pues estos números se les denomina naturales porque son los que nosotros aprendemos de forma natural. ¿Sí? Desde que uno es niño, desde que estamos chiquitos, aprendemos a decir quiero 2 paletas, ¿no? O quiero un dulce, tengo 3 años, ¿sí? Tengo 2 carritos. Entonces, los números naturales son aquellos que nos permiten, digamos en cierta forma, hablar de las cosas que tenemos a nuestro alrededor, que vienen siendo elementos de un conjunto. Entonces estos se representan con la letra N, y van a ser los números naturales, van a ser aquellos que empiezan desde el 0 hasta el infinito, ¿sí? Todos los números desde el 0 hasta el infinito, que vienen siendo el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 100, el 1000, 1 millón, 2 millones, 3 billones, hasta el infinito, ¿de acuerdo? Entonces todos estos son números enteros y son positivos, y corresponden a lo que sería la clasificación de números naturales. Entonces, ¿dónde usamos estos números naturales nosotros en nuestra vida diaria? Pues la usamos para casi todo, ¿no? Cuando contamos dinero, estamos hablando, por ejemplo, de 100 pesos, de 200 pesos, de 10 pesos, de 1 peso. Entonces, estamos usando números naturales. Para manejar los días de la semana, también, por ejemplo, hoy, que es miércoles, podemos decir que fuera, por ejemplo, 7, como está marcado ahí en el calendario, 7, miércoles 7, por ejemplo. Entonces estamos usando números naturales, ¿sí? O que fuera lunes, si hoy fuera lunes 5, diríamos hoy es lunes 5, por ejemplo, de mayo, ¿no? Entonces estamos hablando con números naturales, porque el 5 y el 7 son números naturales, son enteros positivos. Nuestras edades, las edades de las personas también se utilizan en los números naturales. Por ejemplo, si tengo 30 años, si tengo 50 años, si tengo 65 años, o si acaba de cumplir su primer añito un bebé, pues decimos tiene 1 año, ¿sí? Entonces, o si acaba de nacer un bebé y ya cumplió un mes, o un mes y medio, decimos tiene 1 mes y 15 días, ¿no? Entonces estamos usando números naturales. También en lo que son las horas, por ejemplo, si van a ser las 12, ¿no? Decimos son las 12 del día, o si ya son las 8 de la noche, son las 8. Son todos estos ejemplos de cómo usamos los números naturales en nuestro vocabulario diario. Luego tenemos otra rama que viene siendo los números enteros. Entonces, los números enteros van a ser el conjunto de números que no tienen punto decimal, y van a ser aquellos que son tanto negativos como positivos, y también el 0, que no es ni positivo ni negativo. Estos se representan con la letra Z, y es un conjunto que va, como les dije, de tanto números enteros negativos como números enteros positivos. Es decir, por ejemplo, menos 3, menos 2, menos 1000, menos 1 millón, menos 1500. Y también el 0 y los números positivos, que vienen siendo el 1, 2, el 3, el 4. ¿De acuerdo? Es decir, todos los que acabamos de ver como naturales también se incluyen en el conjunto de los números enteros. ¿Dónde los utilizamos estos? Pues, por ejemplo, cuando queremos comprar en el mercado o en el centro comercial 1 kilogramo de manzanas, 2 kilogramos de peras, ¿no? O 5 kilos de chiles. Estamos usando números naturales, números enteros, que en este caso van a ser positivos en el caso de la compra de manzanas o de alguna fruta o de algún objeto, ¿no? Ahora bien, ¿cuándo usamos números negativos? Pues, por ejemplo, cuando nos tomamos la temperatura. Si un niño o una persona tiene calentura,
Ahí en nuestro termómetro, si ustedes se fijan, mide temperaturas positivas, pero también pueden medir temperaturas negativas, como los termómetros que se utilizan en la industria o en los refrigeradores. Puede haber que tengan un refrigerador, por ejemplo, que usan en las carnicerías y eso, que tenga menos 10 grados centígrados o menos 5 grados centígrados. O si viven en un lugar muy frío donde cae nieve, pueden que tengan menos 1 grado centígrado, menos 2 grados centígrados. O en otras escalas, como en las escalas inglesas, que sería la escala Fahrenheit. Muy bien, entonces estos serían algunos ejemplos de cómo usamos números enteros, positivos y negativos, en nuestra vida diaria. Y también tenemos finalmente lo que serían los números racionales, que estos van a ser aquellos que tienen un punto decimal, ¿sí? Fracciones que tienen un punto decimal y se representan con la letra Q, que son los que tenemos en pantalla, y también pueden ser tanto positivos como negativos, ¿sí? Por ejemplo, menos 1.8 o 0.4, ¿no? Menos 0.5, menos 1/3. Podría ser también 5/6, ¿no? ¿Cómo usamos estos números en la vida diaria? Pues cuando, por ejemplo, queremos comprar o tenemos un pastel, o en este caso aquí un ejemplo es una pizza, y queremos dividirla en cierto número de pedazos. Entonces ahí podemos decir, por ejemplo, que les va a tocar, si son 4 personas, la dividimos en 4 y a cada uno le toca de 1/4. Ese 1/4 es un número racional. O por ejemplo, si queremos comprar tortillas, pero no queremos comprar el kilo, pues podemos ir a comprar medio kilo o 1/4, y ahí estamos usando números racionales. O cuando, por ejemplo, si ustedes tienen carro y quieren echarle gasolina, pero no quieren comprar la cantidad, sino que dicen, por ejemplo, ponme medio tanque, ¿no? Entonces ahí están usando también números racionales, porque están usando fracciones. Muy bien, entonces con estos números reales nosotros hacemos ciertas operaciones todos los días, y vamos a ver lo que son las operaciones básicas, que son la suma, la resta, la multiplicación y división, ¿sí? Solo les voy a dar una repasadita, porque estoy segura que ustedes ya la saben hacer, y si no, bueno, va a ser buen momento para que se pongan a recordarlas. Entonces tenemos lo que son la suma, que es la adición de dos o más cantidades, ¿sí? Ahí tenemos cómo se llaman sus elementos. Los elementos de una suma se llaman sumandos, y el total pues se va a llamar suma. En el caso de la resta, el número más grande, la resta es cuando le quitamos una cantidad a otra. Entonces la resta, el número más grande se llama minuendo, el menor se llama sustrayendo, y el total se llama diferencia, ¿sí? Aquí tenemos lo que son las leyes de los signos. Esto solo lo puse para que se vayan familiarizando. Ya más adelante, cuando ustedes empiecen a ver resolución de ecuaciones, ahí sí lo van a usar. Entonces también tenemos la siguiente operación básica, que es la multiplicación. Y bueno, en esta es repetir un número ciertas veces, ¿no? Entonces los elementos de una multiplicación, es decir, los números que se multiplican, se llaman factores, y el total de la multiplicación se llama producto. También hay unas leyes de los signos, que nada más, como les digo, las puse aquí para que ustedes se vayan familiarizando. Ya las vamos a ver más adelante cuando utilicen y resuelvan ecuaciones. Y también tiene ciertas propiedades, ¿no? La multiplicación, que sería la conmutativa, la asociativa, distributiva. Seguro ustedes han escuchado que hay una regla que dice: el orden de los factores no altera el producto. Pues eso no es otra cosa más que se está refiriendo a multiplicaciones, ¿no? Y la otra operación básica que vamos a ver pues es la división. La división se define como indagar o encontrar cuántas veces un número está contenido en otro. Entonces los elementos de esta operación se llaman dividendo, divisor, el resultado va a ser el cociente, y lo que sobra, los numeritos que sobran hasta abajo, se va a llamar lo que es el resto. Y también tiene ciertas reglas y propiedades, pero no las vamos a revisar tan a fondo. Y bueno, el último tema que les estoy poniendo aquí para que también se vayan familiarizando es lo que son las propiedades de los exponentes, ¿sí? Después van a empezar ustedes a ver en los temas que vamos a ir viendo
que hay este tipo de expresiones que tienen un numerito pequeño en la parte superior derecha. Entonces ese numerito pequeño se llama exponente o potencia y sirven para representar ciertas cosas, ¿no? Entonces ahorita nada más se los puse aquí. Estos exponentes tienen ciertas propiedades que nos vamos a tener que aprender para resolución de ejercicios. Y bueno, llegamos a lo que es ahora la siguiente parte de esta sesión, que es la revisión de las actividades de esta semana. Entonces tenemos dos actividades integradoras, la cual es la primera titulada Tiempo de ahorrar, la segunda se llama Manos a la obra. Entonces vamos a revisar la primera, donde les explico yo un ejemplo de cómo resolverlo. Entonces, el enunciado que ustedes tienen es el siguiente. Nos dice que la señora Hurtado quiere invertir y ahorrar. Entonces, los datos que nos dan es que ella gana 10,000 mensuales, sus gastos son de 7,000 y ahorra el 5% de su salario. Entonces, lo que está en negrita son estos datos, ¿sí? Entonces, primero nos dan una tablita y nos dicen que resolvamos lo que dice ahí. Entonces, nos piden calcular el ingreso, el ahorro, los gastos y los sobrantes al mes y al año, ¿no? Entonces, aquí yo ya les puse en cada celda cómo se puede hacer el cálculo. Vamos a empezar con lo que son las cantidades mensuales. En el ingreso, pues solo en la primera casilla, que sería esta que dice aquí cantidad mensual, pues estaríamos poniendo el dato de lo que gana mensual, que en este caso serían 10,000 pesos, ¿no? Luego el ahorro es el 5%, entonces de su salario. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues multiplico la cantidad mensual por 0.05 y eso me va a dar cuánto ahorra de los 10,000 pesos. Luego sus gastos, dice que cuál es la cantidad de gasto mensual, pues aquí no la dicen, son 7,000, entonces este 7,000 va en esta casilla. Y finalmente nos pide que calcular cuánto le sobra. Esto quiere decir que vamos a tener nosotros que hacer una operación que va a ser el ingreso, que serían 10,000, que resta a la suma de lo que es el ahorro más el gasto, ¿sí? Entonces voy a sumar el ahorro, lo que me dio aquí, más los gastos que me dio aquí, y eso se lo voy a restar a lo que es el ingreso, ¿de acuerdo? De todos modos aquí está escrito. Al ingreso, que son los 10,000, le voy a restar la suma del ahorro y de los gastos. Y finalmente, bueno, para calcular las cantidades anuales, pues solamente tengo que multiplicar por 12, ¿no? Entonces, la cantidad mensual, que son 10,000, la voy a multiplicar por 12 y me va a dar lo que es el ingreso anual. El ahorro, pues multiplico la cantidad anual por 0.05 y me da lo que es el ahorro anual. O también puedo calcular el ahorro mensual por 12 y ya me va a dar, ¿no?, la cantidad de ahorro anual. Los gastos, pues también multiplico el gasto mensual por 12 y me va a dar el gasto anual. Y finalmente lo que le sobra en un año, pues sí, es la misma fórmula o la misma operación. Sería el ingreso, pero en este caso anual, que va a restar a lo que es la suma del ahorro anual más el gasto anual. Y así obtengo el sobrante anual. ¿Sí? Muy bien. Luego nos pide que hay que calcular el capital de inversión. ¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues van a sumar el ahorro anual más el sobrante anual. Y eso va a ser mi capital de inversión. Luego nos pide resolver la tabla número 3, que es esta. Entonces nos dice que hay que calcular ciertos datos que ellos quieren para lo que es la inversión en la empresa de computadoras y la empresa de comida rápida. Entonces C1 va a ser nuestra primera operación, que va a ser la cantidad de dinero 1, que va a ser referente a las computadoras. Entonces aquí va a ser, dice que quiere invertir 2/3, entonces voy a poner yo mi capital de inversión por 2/3, ¿sí? Lo que me dio acá en el punto 2 lo voy a multiplicar por 2/3 y eso me va a dar la cantidad de dinero que puede invertir. En la empresa de comida rápida pues va a ser la capital de inversión por 1/3, que es el porcentaje que ahí me indican. Y bueno, finalmente el número 4 nos dice que la ganancia total de inversión es del 15%. Entonces, ¿cómo se saca eso? Bueno, primero hay que sacar la ganancia de las computadoras más la ganancia de la comida rápida, ¿sí? Vamos aquí a ver que la suma de la ganancia de las computadoras más la ganancia de la comida rápida me va a dar lo que es la ganancia total de inversión.
¿sí? Entonces, ¿cómo saco la ganancia? Bueno, pues lo que me dio aquí, la cantidad de dinero 1, que es de las computadoras, la multiplico por el 0.15 y la cantidad 2, que es la de la comida rápida, la multiplicaré también por 0.15, ya que la ganancia total de inversión es el 15%. Y bueno, ese sería un ejemplo de cómo pueden resolver esta parte, la primera tarea, ¿no? Sí, aquí me faltó poner la actividad número 2. Así que no se preocupen, no me voy a preocupar más bien. Y me voy a pasar a la plataforma para ver desde aquí la actividad número 2, que es esta actividad que se denomina manos a la obra. Entonces aquí tenemos en pantalla lo que es la actividad número 2 denominada manos a la obra. Aquí ¿qué vamos a hacer? Bueno, aquí yo les voy a ir explicando paso a paso, ¿sí? Lo que pide cada uno y voy explicándoles cómo se hace. Entonces nos da una descripción de lo que es el problema y nos dice que un señor quiere construir cubículos, ¿no? Quiere hacer ahí unas cosas para rentarlos. Entonces, primero va a empezar a construir cubículos para rentarlos como oficinas y nos dice que utiliza 3 paneles de madera y que los coloca como se ven en la imagen. Entonces, la primera pregunta nos dice que si quiere colocar 30 cubículos en 3 líneas cada una, ¿cuántos paneles de madera requiere? Entonces, yo aquí les voy a mostrar, ahí en la imagen no se observa bien cómo están los paneles, entonces yo aquí tengo un dibujo de cómo están los paneles. Entonces, en el primer cubículo usa 3 paneles, ¿sí? En este que dice 1, mis 3 paneles son las líneas rojas, entonces las tengo aquí. Tengo 1 a la izquierda, arriba 2 y a la derecha 3, ¿sí? Entonces, este es el primer cubículo. Para el primer cubículo ocupa 3 paneles, pero para los que ya están al lado, que sería el 2, el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, solamente va a ocupar 2. ¿Cómo que 2? Bueno, porque aquí donde dice 2 está el segundo cubículo y como ustedes ven, solo ocupa, que en este caso son las líneas azules, solo ocupa 2 paneles ya, porque agarra lo que es este lado del cubículo 1 como pared, ¿no? Entonces, espero que lo puedan observar bien. Aquí el primer cubículo ocupa 3 paneles, que son las líneas rojas, y para los paneles sucesivos solo va a ocupar 2. Sí, yo aquí puse el cubículo número 2, ocupa 2, que son las líneas azules, cubículo 3 ocupa nuevamente 2, que son las líneas amarillas, y así se va sucesivamente. Entonces, basándonos en esto, tienen que calcular cuántos paneles va a ocupar si quiere poner 30 cubículos y cada línea de 10 cubículos cada uno, ¿no? Muy bien, entonces se pueden basar en el dibujo que les mostré y a partir de ahí calcularlos. Luego les pide responder qué tipo de sucesión utilizaron y por qué, ¿no? Muy bien. Luego, la siguiente pregunta nos dice que el señor García ya contrató una compañía para cercar el espacio que usará como estacionamiento, el cual mide 40 metros de ancho por 120 metros de largo. Dicha compañía le realizará el trabajo por un costo de 120,000 pesos. Y desglosa los 120,000 pesos en estos datos, ¿no? 40,000 para la mano de obra, 50,000 para la malla y así sucesivamente, no los desglosa. Las preguntas son, nos dice, el señor García decide cercar otro espacio para también estacionamiento y le ofrecen un descuento de una décima parte, es decir, un 10% de cada rubro de esto, de la mano de obra, de la malla, de la pintura, de los gastos. Entonces, considerando los costes anteriores, contesta las siguientes preguntas. ¿Cuál será el costo de la nueva obra? ¿Y cuánto gastará en total por las 2 obras? Entonces, nos dice que le hace un descuento de una décima parte o un 10% sobre el costo total, que son 120,000. Entonces, ¿cuál será el costo de la nueva obra? Pues van a ser al 120,000 le quitan el 10%, ¿no? Y ese va a ser el costo. ¿Y cuánto va a gastar por las 2 obras? Pues sería 120,000 más la cantidad con descuento, con el 10% de descuento. La suman y ahí les va a dar el gasto de las 2 obras. Y finalmente les dice que
den respuesta, a que elaboren un párrafo en donde expliquen de qué otra manera pueden aplicar las matemáticas en su contexto, es decir, en su vida diaria, en su trabajo, sus actividades académicas, en su casa, con su familia, si tienen un negocio, cómo las aplican ahí, etcétera, ¿no? Muy bien, entonces este sería lo que sería la actividad número 2 y una explicación de cómo se resuelve. Muy bien, entonces ahora pasamos a lo que son las recomendaciones de esta semana número 1. Entonces esta semana tenemos un foro que es para discutir sus experiencias a lo largo de su estudio de esta semana y de las actividades, del desarrollo de sus actividades de esta semana, el cual consiste en que ustedes contesten unas preguntas detonadoras de discusión que ya vienen ahí y que yo ya les puse. Entonces es importante que participen a lo largo de la semana, que contesten las preguntas y que retroalimenten a sus compañeros y que al finalizar la semana entre viernes y domingo pongan una conclusión sobre el tema discutido en el foro. Recuerden que este foro no tiene una calificación puesta por mí. Yo no evalúo este foro, pero la plataforma sí les toma en cuenta las participaciones que hagan para ponerles cierto porcentaje, ¿no? De cómo es un porcentaje que la misma plataforma calcula por participación. Entonces, otra recomendación es que su participación en los foros pues la hagan siempre apegándose a las normas de etiqueta y que estructuren sus mensajes como viene en este cuadrito verde, que sería saludar, dar respuestas a las preguntas detonadoras de discusión o en su caso los comentarios que quieran poner y que pongan su firma y despedida. Acá nos referimos con firma pues a que pongan su nombre completo. Muy bien, también es importante que revisen las rúbricas de evaluación y que tengan bien claro qué es los puntos que se les van a evaluar. ¿Por qué esto es importante? Porque hay veces que en estas materias de matemáticas a veces nos centramos mucho en resolver los cálculos y poner ahí todas las operaciones. Y queremos poner el resultado correcto y eso está bien, pero hay otras cosas que también se califican como la ortografía, ¿no? Como que todos los puntos que en la rúbrica les manejan. Entonces, por favor, chequenlas y antes de subir sus trabajos, compárenla con la rúbrica para ver si ya revisaron que tenga todo lo que se les va a calificar. También es importante que cualquier página web, video que ustedes consulten, libro, pongan sus citas al final de su trabajo en formato APA. Este link que está en este cuadrito verde es una herramienta para elaborar citas de una forma sencilla. Ya se los puse en la sección de avisos de esta semana en un mensaje que se denomina materiales extras de apoyo para la semana 1. Ahí pueden encontrar este link que les ayudará a hacer sus citas correctas en formato APA. Recuerden evitar el plagio. Por favor, no copien ni peguen información. La rúbrica estipula que cualquier trabajo plagiado se le tiene que poner 0 en ciertos aspectos que se les califican, porque se considera plagio. Es copiar información, ¿sí? Robar información de otro autor. Entonces, por favor, eviten plagiar. Pueden revisar lo que quieran, pueden incluso basarse en ejercicios que ustedes encuentren, pero por favor, hagan los suyos propios. Si los pueden hacer a mano, en su cuaderno, bien ordenados con todos sus cálculos, tomarle una foto y pegarla esa en un documento de Word y subirla, mucho mejor. Es importante entonces que evitemos el plagio y que hagamos nuestros trabajos de forma original. Y bien, hemos llegado a lo que es el final de esta presentación. Entonces, para cualquier duda, pregunta, duda que ustedes tengan, por favor, les invito a que me la manden a través de mi correo electrónico y el mensajero de la plataforma. Y con mucho gusto les voy a estar ayudando a resolver sus dudas y preguntas que tengan. Muy bien, entonces pues les agradezco mucho el que visualicen esta presentación. Les recuerdo que estoy para apoyarles, para servirles, para acompañarles en su proceso de aprendizaje. Así que cualquier duda o pregunta, por mínima que sea, por favor no les dé pena, mándenme todas las dudas que tengan y yo les voy a estar respondiendo lo más rápido posible y les voy a estar ayudando para que ustedes comiencen, avancen y terminen de una forma exitosa este módulo.
Muchísimas gracias, les deseo un buen día y estamos en contacto.